Bueno, ya estamos otra vez aquí. Vamos a comenzar con la unidad 11B. Magnetismo. Bien. Habíamos estado diciendo entonces que magnetismo y electricidad se refieren en realidad a dos caras de la misma moneda. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre por qué el magnetismo y la electricidad resultan ser tan similares. La palabra magnetismo se refiere a la propiedad de ciertos materiales para interactuar entre sí magnéticamente. El fenómeno del magnetismo ya lo conocían los griegos allá por el año 700 antes de nuestra era, y alrededor del año 1100 ya en nuestra era los chinos descubrieron que cuando un pequeño trozo de hierro magnetizado se colocaba en una tacita con agua flotando, siempre apuntaba hacia el sur. A partir de esta observación, desarrollaron la brújula, un instrumento que se extendió rápidamente a los árabes y de los árabes a Europa. La brújula es esencialmente un círculo, le llamamos una esfera, que tiene una pequeña barrita imantada, y esta barrita imantada apunta hacia norte y sur magnéticos. Si apoyas la barrita sobre una pequeña vara perfectamente equilibrada para que gire completamente a su libre albedrío, la aguja siempre va a apuntar hacia el sur magnético con el polo norte y el polo norte magnético con su polo sur. El hecho de que la brújula está apoyada en el palito no significa que el palito se llame escóbula, eso es un mito. Bueno, la brújula le permitió a los barcos navegar con mayor seguridad, porque ya te permite utilizar coordenadas para marcar tu rumbo y puedes conocer tu posición si sabes dónde te encontrabas en un momento dado y a qué velocidad y en qué rumbo vas. Esa es la base de las coordenadas polares. Para el año 1600, el inglés William Gilbert, que fue un físico y médico inglés, en aquella época podía ser lo que fuera varias veces, comprobó que la Tierra se comporta como un imán gigante. Esa es la razón de que el imán apunte hacia los polos. John Michell, que también fue un geólogo escocés, si mal no recuerdo, demostró que la fuerza de atracción o repulsión entre dos polos magnéticos disminuye proporcionalmente el inverso del cuadrado de la distancia entre ellos. Esta afirmación fue comprobada en 1777 por nuestro viejo conocido, el físico francés Charles de Coulomb. Básicamente, una brújula es una barra imantada cuya fuerza se concentra en los extremos. Ojo aquí con esto, porque por regla general un imán solo puede tener dos polos, el polo norte y el polo sur. No es que estén ubicados físicamente al norte o al sur de la barra, simple y sencillamente así los conocemos. El polo norte porque apunta al sur y el polo sur porque apunta al norte. La idea general es tener una barra y esta barra tendrá marcados el polo norte y el polo sur. El polo norte y el polo sur, única y exclusivamente así. Los polos que tienen nombres diferentes se atraen, en tanto que los que tienen nombres iguales se repelen. Si yo tengo aquí un polo sur y un polo, un polo
norte, norte y sur. Este par, si yo intento acercarlos, se va a rechazar. Automáticamente se va a rechazar. Sin embargo, si yo lo giro, se van a juntar. Definitivamente se van a juntar. Así, en esta forma. Entonces, polos del mismo nombre se atraen. No, polos del mismo nombre se repelen, ahora sí. Polos de nombres diferentes se atraen. Estos se rechazan, el norte y el norte se rechaza, en cambio que quedarían pegados el sur y el norte. Una cosa importante con respecto a los imanes es que el imán no necesariamente necesita tener una forma de barra. Por eso es perfectamente posible y por eso es tan común ver los imanes en forma de herradura. En este caso, un extremo estará marcado como norte y el otro extremo estará marcado como sur, pero esencialmente son lo mismo. Puedes tomar un imán de herradura y estirarlo y vas a obtener un imán de barra. Sin embargo, una cosa que es muy importante hacer mención aquí en este momento al respecto de los polos magnéticos es que, a diferencia de la carga eléctrica que nosotros habíamos visto que polos positivos se repelen, polos negativos se repelen, pero positivo y negativo se atraen, que es básicamente lo que está sucediendo con nuestro imán. Nosotros podemos tener una carga eléctrica que es un monopolo, una carga positiva independiente, una carga negativa independiente. No es en realidad que sean negativas y positivas de manera independiente, consideramos todo dentro del sistema y el sistema no permite que la energía se crea ni se destruya, nada más que se transfiera a algún lado. Pero en el caso de los imanes, si tú intentas por alguna extraña razón partir un imán, este imán no va a tener un polo positivo y un polo negativo independientes. Lo que va a tener es un nuevo polo negativo, un nuevo polo sur y un nuevo polo norte en cada uno de sus extremos. Y aquí lo interesante del asunto es que una vez que tú rompes un imán, este imán no se puede volver a pegar en esta forma porque se está repeliendo. ¿Por qué? Todavía no comprendemos a ciencia cierta cómo funcionan los imanes, pero hemos podido observar que siempre sucede esto. Hay una regla a nivel atómico y la vamos a trabajar un poquito más adelante en la unidad 18, si mal no recuerdo, pero por ahora limitémonos a pensar que no existe un monopolo magnético, no podemos tener un solo polo norte o un solo polo sur aislado. A diferencia de la carga eléctrica, no existen polos aislados en el campo del magnetismo. Ahora bien, había estado yo diciendo que electricidad y magnetismo son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo podemos tener la total certeza de que eso sucede? Bueno, fundamentalmente porque una carga eléctrica que se mueve posee un campo magnético y un campo eléctrico. El hecho de que podamos observar el campo eléctrico y el campo magnético al mismo tiempo nos da una idea básica de la física, y es que electricidad y magnetismo son en realidad lo mismo. Por eso la interacción se le llama interacción electromagnética.
No solo eso, sino de lo que llamaban las 4 fuerzas básicas de la naturaleza, que son la interacción fuerte, la interacción débil, la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Resulta que nosotros podemos tener únicamente 3. Todo apunta a que la interacción fuerte es básica, esencial y funciona, pero la interacción débil y el electromagnetismo en realidad es una única interacción, la interacción electromagnética débil. Y la gravedad, que es la más débil de todas, pero la que tiene mayor alcance. Hablaremos eso ya cuando estemos en las partículas subatómicas. Limitémonos entonces a pensar que en un imán el movimiento de las cargas eléctricas que se dan va a ser a nivel atómico, y dentro de los átomos los electrones tienen movimientos de traslación en sus capas orbitales. Pero este movimiento, cuando está ordenado, genera un campo magnético más fuerte que si se encuentra desordenado. Si nosotros tuviéramos una imagen microscópica de nuestro, digamos, un cristal de hierro, un cristal de magnetita, que es una variante del hierro, nosotros pudiéramos llegar a observar que los cristales se encuentran ordenados en una manera similar a esto. Obvio es que esto lo estoy dibujando ahorita así a mano y no tiene nada que ver con la realidad, pero nos servirá para nuestro ejemplo. Esto nos permite dar una ligera interacción de hacia dónde van las cargas. Tenemos una carga que apunta en este sentido, una que apunta en este sentido, otra que apunta para acá, una que apunta para acá, una que viene para acá, otra que viene hacia acá, otra acá, 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 etcétera y demás. Entonces, como estas cargas se encuentran desordenadas, el campo magnético es básicamente cero. ¿Por qué? Porque todo se está contrarrestando, está impidiendo trabajar en conjunto al mismo tiempo. Sin embargo, si por alguna razón nosotros pudiéramos ordenar el campo magnético dentro de la estructura cristalina de nuestra magnetita, nosotros podemos hacer que tengan una orientación única, todas la misma orientación única. Esto nos va a crear un campo magnético mucho más fuerte, mucho más poderoso de lo que teníamos anteriormente. Cada electrón es un imán pequeño, pero no todos los átomos son imanes. Ojo, todos los electrones responden al electromagnetismo, pero los átomos no necesariamente responden al electromagnetismo. En la gran mayoría de los materiales, la dirección del giro de los electrones, como habíamos visto aquí en esta figura, es aleatoria. Pero en un material ferromagnético, donde los dominios magnéticos se pueden orientar en la misma dirección, nosotros vamos a tener casos en los que no todos los trozos de material electromagnético, ferromagnético, son imanes, pero todos los imanes van a ser ferromagnéticos. Ojo aquí con esto. La mayor parte de los materiales que responden al electromagnetismo o al magnetismo por sí mismo son de la familia del hierro en la tabla periódica. Si no tenemos un material ferromagnético, el magnetismo va a ser mínimo, pero se presenta de todos modos.
El cobre no es magnético por sí mismo, pero responde al magnetismo, por ejemplo. Cada dominio magnético, entonces, va a ser un pequeño imán dentro del material. Cuando todos los campos magnéticos, todos los dominios magnéticos están orientados, es cuando tenemos un auténtico imán. El tiempo que ese imán dure va a depender de varias cosas. Primero va a ser el material con el que está hecho, la temperatura a la que está hecha y la interacción que tenga con otros materiales. Los imanes pueden perder sus propiedades magnéticas cuando sus dominios se desalinean. Hay múltiples formas de realizar este desalineamiento: golpes fuertes, calor excesivo, vibraciones. Cuando vibra un imán, puedes llegar a romperlo. Cuando sometes un imán a alta temperatura, lo derrites. Y obviamente, cuando rompes un imán, desalineas todo el asunto. El hecho de que los dominios magnéticos necesiten estar alineados también nos da pie a una cosa interesante, y es que el dominio puede ser, digamos, dominado de manera artificial. Esto se debe a la presencia de un campo magnético dentro de nuestro imán. Este campo magnético va a ser la región en la que se ejercen fuerzas magnéticas sobre un cuerpo. El que pensó en cómo visualizarlas fue Michael Faraday, creador de la famosa jaula de Faraday. Y básicamente nosotros tenemos un imán con su respectivo polo sur y norte, y el imán va a emitir una serie de líneas magnéticas entre el norte y el sur. Estas siempre viajan en una sola dirección, habitualmente de norte a sur. Si llegaran a ser al revés, de sur a norte, lo que está pasando únicamente es que estamos viendo el imán al revés. Se pueden observar las líneas del campo magnético con un experimento muy sencillo. Si ustedes toman limadura de hierro y la ponen sobre una hoja de papel, y debajo de la hoja de papel ponen un imán, la limadura de hierro va a tomar la forma de los campos magnéticos. La forma de los campos magnéticos también es tridimensional. Las líneas de fuerza, que así las vamos a llamar, se encuentran más juntas cerca de los polos, mientras que en la parte media las líneas están prácticamente separadas. La separación de las líneas nos indica la intensidad del campo. Donde las líneas están más juntas, el campo es más intenso. Entonces, si nosotros reducimos la escala y tenemos una línea aquí, una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, y a la inversa empezamos a trazar los puntos donde se encuentra la mayor parte de las líneas son aquí y aquí, en tanto que aquí tenemos una gran separación entre líneas, y por tanto esta parte es más fuerte y esta parte es menos fuerte. No significa que el campo sea positivo y negativo, me limito únicamente a mencionar la cantidad. Por tanto, quizás sería mejor decir mayor que, y aquí menor que.
que tampoco nos va a indicar un sentido. Nos estamos limitando única y exclusivamente a ver la cantidad de líneas en el campo y la separación entre cada una de las líneas. Bueno, la Tierra a su vez tiene un campo magnético. Curioso, porque ustedes pueden pensar que la Tierra no está hecha enteramente de hierro. Suponemos, porque no hay forma de comprobarlo actualmente, que el núcleo de la Tierra es de hierro y por tanto funciona como un enorme imán. Podemos comprobar el hecho de que es un imán porque si dejamos volando un imán a través de un hilito perfectamente equilibrado con respecto a la horizontal, el imán va a girar hacia el norte y hacia el sur. Siempre termina por detenerse en una dirección paralela a las líneas magnéticas. Los polos magnéticos de la Tierra, sin embargo, no coinciden exactamente con los polos geográficos. Esto también me interesa mucho que lo sepan. Si nosotros tenemos a nuestra canica azul pálido aquí, con sus crepúsculos arrebolados aquí, y mucha agüita aquí, y mucho hielo arriba y abajo, nosotros podremos buscar exactamente sus polos, que son el sentido en el cual está girando la Tierra. En cuanto a las líneas magnéticas, sin embargo, las líneas magnéticas salen de un polo norte y un polo sur, y estas líneas magnéticas, ojo aquí, estas líneas magnéticas no están exactamente orientadas con respecto al polo norte y sur geográficos. Al contrario, varían con el tiempo. Se mueven. Por ahora, el polo norte magnético está aproximadamente unos 1600-1700 kilómetros del polo norte geográfico y el polo sur magnético está a unos 2600 kilómetros del polo sur geográfico. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos, simplemente así ha sucedido. Lo que sí sabemos es, gracias a los minerales de hierro que se encuentran en la Tierra, que el polo ha variado su orientación entre norte y sur a lo largo de su historia. ¿Qué tanto? Pues se han podido hacer algunas estimaciones que aproximadamente cada 800,000 años el polo norte intercambia con el polo sur su lugar y luego el polo sur y el polo norte. Es más, ha cambiado tantas veces que nosotros realmente no sabemos cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Nos limitamos a marcar el polo norte porque está en el norte y el sur porque está en el sur, porque alguien lo decidió así. El campo magnético de la Tierra nos está protegiendo de algo muy, muy poderoso que se encuentra en el espacio exterior, los rayos cósmicos. Los que vivimos muy por abajo del trópico de Capricornio o del trópico de Cáncer, esto es la parte central cercana al ecuador de nuestro planeta, carecemos de
una referencia que nos permita conocer la aurora boreal, pero quienes viven muy al norte sí disfrutan ese magnífico espectáculo de la naturaleza. Lo que pasa, sucede y acontece es que el Sol, que está allá en la distancia, manda rayos a la Tierra. Estos son llamados rayos cósmicos. No es la única fuente de rayos cósmicos que tenemos, es solamente la más cercana. Los rayos cósmicos son de muy alta energía y causan muchos daños en el organismo de cualquier ser viviente. Curiosamente, estos rayos son atraídos por el polo norte y por el polo sur y liberan de su influencia a todos los demás puntos sobre la Tierra. Sí llegan, pero llegan en mucha menor escala que a los polos norte y sur. Cuando se dan entradas de rayos cósmicos muy fuertes por el campo magnético, el aire se ioniza y se forma la aurora boreal. Esta ionización es la prueba fehaciente de que el campo magnético no se está cuidando. Si nuestro campo magnético desaparece, y todo apunta a que lo va a hacer en unos 500,000 años, vamos a estar en problemas. Más de lo que ha estado el año 2020. Bueno, aquí ya vamos a continuar con la siguiente parte. Limitémonos a decir que el campo magnético de la Tierra desvía las partículas de gran energía que forman los rayos cósmicos. Ahora, en este momento no hay todavía una relación directa entre electricidad y magnetismo. Fue el físico danés Hans Christian Ørsted, algo así, lo voy a poner Ørsted. Hans Christian Ørsted. Ørsted fue quien descubrió en el año de 1820 que existe una relación entre la electricidad y el magnetismo. Y si nosotros intentáramos saber por qué, no nos sale, si no es por la misma chiripada que hizo Ørsted. Ørsted tuvo una pequeña brújula. Aquí va a estar la escóbula. Y esta brújula estaba cuidadosamente montada encima de la escóbula. Ørsted pasó un alambre y este alambre lo cargó con una corriente eléctrica, usando una batería como la de Volta. Lo que pasó fue que cuando estaba circulando una corriente por el cable, la brújula se movía. Seguía los electrones dentro del conductor. Si giraba la brújula no terminaba en el norte geográfico o en el sur geográfico, sino terminaba apuntando al cable. Si cambiaba la polaridad, la brújula se iba otra vez
apuntando hacia el cable. Y volví a repetir el proceso y la brújula iba girando de un sentido al otro. Siempre. Este experimento fue la base que demostró que las brújulas eran magnéticas y que la electricidad estaba relacionada al magnetismo. Con su observación, Ørsted descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético y entonces alguien más descubrió que un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Fue Michael Faraday, el de la jaula, y Joseph Henry, físico estadounidense, que descubrieron la relación inversa del experimento de Ørsted. Si nosotros tenemos un cable, este cable genera un campo magnético cuando está pasando electricidad por él. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cable y tenemos un imán? Al pasar este imán por aquí, generamos una carga. Pero si nosotros dejamos el imán quieto, no hay una carga. No se genera electricidad. Única y exclusivamente cuando está en movimiento estamos generando electricidad. Otra vez, cuando el imán se mueve en un conductor o al revés, cuando un conductor se mueve por un imán, el conductor recibe una carga magnética y esta carga magnética se convierte en electricidad que puede ser aprovechada. Esto se debe básicamente a que el campo que nosotros tenemos, el campo magnético, está siendo inducido, o más bien induce, en cualquier caso, induce una corriente eléctrica en nuestro alambre. Otra vez, el mover el conductor o el mover un imán en un conductor induce una corriente eléctrica en el conductor. Esta corriente inducida la podemos aprovechar para muchas cosas. Si Faraday y Henry demostraron que a partir del movimiento entre un conductor y un campo magnético se produce una diferencia de potencial y esto produce una corriente eléctrica, tenemos la posibilidad de tener motores y generadores eléctricos. Y no solo eso, tenemos la posibilidad de crear electroimanes. Un imán que funciona única y exclusivamente cuando se le está otorgando una corriente eléctrica, una diferencia de potencial eléctrico. Este electroimán nos permite crear imanes que son controlados a voluntad en nuestras maquinarias. En lugar de tener un imán permanente que va a tomar todo y vamos a necesitar una gran fuerza para separar los materiales de ellos, nos basta simple y sencillamente
con apagar la corriente eléctrica y entonces las cosas van a dejar de estar sujetas a un campo magnético y básicamente a la gravedad. Aquí podemos observar otra de estas situaciones muy interesantes. Notarán ustedes que un imán es mucho más fuerte que la gravedad. Eso significa que el imán tiene una fuerza mucho mayor que la fuerza de la gravedad. Sin embargo, un imán a cierta distancia ya no es efectivo, en cambio que la gravedad sí que lo es. Esta es una de las cosas que la física todavía no ha terminado de explicar. Nos falta la interacción gravitacional. Hablaremos de ello en el capítulo 18. Sigamos con la inducción magnética. Esta inducción que estábamos haciendo aquí con el imán y el conductor se puede representar por un símbolo que es una simple letra B cursiva. B cursiva. La unidad de inducción magnética es el Tesla. La T de Tesla. Y es esencialmente la carga de un Coulomb que se mueve con un metro sobre segundo de perpendicular a las líneas del campo magnético y experimentando la fuerza de deflexión de un Newton. Esta fuerza máxima de desviación sobre una carga que se mueve perpendicularmente a las líneas de campo es la inducción magnética. Para que quede un poquito más claro, voy a suponer que tengo aquí un imán con un polo norte y un polo sur y que está hueco. Como estamos viendo nada más la vista, en realidad no nos estamos dando cuenta que esta cosa está así. Supondremos que estamos viéndolo en este ángulo y tenemos un polo norte y un polo sur y tenemos unas líneas que vienen muy en línea recta y nosotros movemos un conductor. Voy a cambiar el color a cobre y este conductor es lo que va a estar interrumpiendo las líneas. La velocidad con la que esto se mueva, el número de líneas que está cruzando, la fuerza con la que los dos imanes se atraen, la fuerza con la que se atrae esto y esto, o sea, básicamente el número de líneas que tenemos, es un Tesla de carga. La carga, esta que nosotros teníamos aquí en movimiento, esta, experimenta fuerzas de desviación porque el campo de la carga que se genera cuando se mueve interactúa con el campo magnético en el que se mueve. La fuerza máxima se da cuando la carga se mueve perpendicularmente a las líneas de campo, así. Y será mínima si la carga se mueve paralelamente a las líneas de campo, así. La fuerza esencialmente se calcula con la fórmula F igual a B. Lo voy a poner
en otro color. F igual a B por Q por B. F es la fuerza de desviación de la carga. B es la inducción magnética, medido en teslas. Q minúscula es la carga móvil dentro del campo. Y la V es la rapidez de la carga dentro del campo. Pero esta ecuación solo es válida si el movimiento de la carga es perpendicular a las líneas de campo. Un cable con corriente eléctrica va a recibir una fuerza lateral cuando se encuentra dentro de un campo magnético. La fuerza sobre el cable será máxima cuando la dirección del conductor es perpendicular a las líneas del campo magnético. También depende de la intensidad de campo, de la sección de la longitud del conductor que se encuentra dentro del campo y de la cantidad de corriente que está experimentando el conductor. Aquí podemos trabajar todavía con otra fórmula, pero primero que nada voy a hacer un dibujo. Esto va a ser para nosotros un imán de herradura. Y tenemos una serie de líneas que van del norte a sur. Si nosotros tenemos un alambre, que voy a marcar aquí, un alambre, y este imán se mueve hacia adelante y hacia atrás, o si el alambre por sí mismo entra y sale del campo magnético haciendo esto, vamos a inducir una corriente. Habíamos visto que la longitud, la carga será máxima cuando el cable esté perfectamente perpendicular. Cuando esté perpendicular. Y va a ser mucho menor si se encuentra ortogonal al campo magnético. Podemos nosotros calcular aquí esto con una ecuación adicional. F va a ser igual a B por L por I. F es la fuerza de desviación lateral, esta, del cable. B es la intensidad del campo magnético medido en teslas. L es la sección del cable dentro del campo eléctrico y la I es la intensidad de la corriente eléctrica medido en amperes. Cuando nosotros tenemos un cable solo, la fuerza será mínima. Pero si el conductor aumenta su sección digamos, si tenemos un cable enrollado en un número de espiras muy fuerte, un número de espiras, entonces aumentará la fuerza de nuestro campo magnético. La dirección de la fuerza sobre el alambre dependerá de la dirección de la corriente y de las líneas del campo. Si nosotros le agregamos más espiras, vamos a concentrar más la fuerza del campo que tenemos y podemos tener una fuerza de desviación mucho más grande. Los campos que entran desviados tratan de permanecer ortogonales, siempre van al ángulo cero. Y esto es lo que podemos utilizar para formar motores eléctricos. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué fuerza de desviación tendrá una sección de cable de 25 centímetros? La longitud será 25 centímetros. Vamos a ponerle un número de espiras igual a 4 espiras. Le vamos a poner un campo eléctrico V de 5 teslas. Y le vamos a pasar una intensidad de
0.3 amperes. El resultado nos tiene que dar newtons. Esta N no es N. El resultado F igual a newtons. La ecuación es muy sencilla. Nos basta simplemente crear F igual a 5. Es más, ni le voy a poner los paréntesis. 5 por 0.25 por 0.3 por... Qué feo estoy escribiendo ahora. Y para que lo diga yo, ya es mucho. Lo voy a poner directamente con el teclado. Entonces, nuestra fuerza va a ser igual a 5 teslas por 0.25 metros por 0.3 amperios por 4 espiras. Que quepa en la pantalla. Ahí está, ahora sí. Entonces, esta fuerza va a ser exactamente igual a 1.5 newtons. ¿Cómo podemos visualizarlo? Vamos a trabajarlo con un dispositivo muy sencillo. Es el galvanómetro. Me hubiera gustado tener un galvanómetro preparado. Pero básicamente nosotros vamos a tener aquí nuestro imán. Este va a ser nuestro polo sur. Este va a ser nuestro polo norte. Y están unidos así. Tenemos nosotros nuestro campo magnético. Le voy a cambiar de color. Ahora sí, tenemos nuestro campo magnético que va del polo norte al polo sur. Y nosotros teníamos exactamente un conductor adentro unido a 1, 2, 3, 4 espiras. Estas 4 espiras van a recibir una desviación de 1.5 newtons. Si nosotros tuviéramos aquí arriba una aguja, esta aguja marcada en un plano con una fuerza determinada ya previamente marcada, la aguja nos marcaría que estamos en la posición equivalente al 1.5 newtons, tomando en cuenta que este es el 0. ¿Qué nos marca el galvanómetro? La fuerza de deflexión, el ángulo de deflexión. Y este ángulo de deflexión es la base del galvanómetro. Depende del campo magnético, depende de la cantidad de corriente que circula por el circuito, depende del tamaño de la aguja, depende de la cantidad de espiras, depende del campo magnético y esencialmente depende de lo que estemos haciendo con él. El galvanómetro es la base del voltímetro, del amperímetro, del ómetro y del multímetro. El voltímetro mide
voltios, el amperímetro mide amperes, el ohmmetro mide ohmios y el multímetro mide todo, dependiendo de qué parte del circuito estemos realizando y qué estemos revisando. El voltímetro va a trabajar con el voltaje generado por un sistema externo. El amperímetro va a trabajar con la intensidad de la corriente que va a circular por el sistema. El ohmmetro va a medir la resistencia eléctrica de un circuito. Y el multímetro esencialmente combina todas las funciones. No son únicas las funciones que puede realizar el galvanómetro, pero estas son las más comunes. ¿Qué otras cosas se pueden realizar por medio de la inducción magnética? Entonces, el motor y el generador eléctrico del que ya habíamos estado hablando. El motor es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en movimiento. Es más sofisticado que la desviación de la brújula de Ørsted, es más poderoso que el funcionamiento del galvanómetro, pero esencialmente son los mismos conceptos aplicados: corriente eléctrica, campo magnético y movimiento de cargas. El motor más sencillo que nosotros nos podemos encontrar en la práctica es simplemente, vamos a tener un conductor giratorio que va a estar unido a dos soportes. Vamos a ponerle que estos tienen forma de Y libre para que gire completamente nuestro aparato. En el interior aquí vamos a tener un pequeño cepillo. Este cepillo va a estar conectado a una corriente, digamos, positiva y este a una corriente negativa. Y va a tener unido aquí un conductor, un material conductor o ferromagnético, una barra ferromagnética con una serie de espiras. Y va a estar atado firmemente a nuestra barra. Vamos a tener aquí también una espira de este lado y otra espira de este otro, formando electroimanes. Cuando nosotros apliquemos la fuerza negativa y positiva que haga esto, voy a cambiar el color, pasamos esto, hace esto, porque no cambió el color, ahora sí cambió el color aquí, esto va a cambiar esta fuerza y lo va a poner, digamos, perpendicular y se cierra el circuito por acá. Cuando nosotros quitemos esta energía de aquí, lo que va a pasar es que nuestro aparato va a cambiar permanentemente de posición. Si nosotros invertimos el valor del positivo a negativo y del negativo al positivo, va a pasar exactamente lo opuesto. La energía viene, nos crea un cambio de dirección y salimos por el otro extremo. Si lo haces bien, con el suficiente número de electroimanes, con el suficiente grueso de la barra, el suficiente número de espiras, puedes lograr un motor que esencialmente va a estar dando vueltas por este eje. Siempre vamos a tener un motor constituido por al menos una espira y un polo positivo y un polo negativo
influenciados dentro de un campo magnético. Aquí viene el principio de por qué las máquinas esas de, ¿cómo se llama? De movimiento perpetuo que funcionan con imanes no sirven. Aquí lo vamos a trabajar directamente. Habíamos dicho que el campo magnético permanece fijo, positivo y negativo. Si yo tengo un campo positivo y un campo negativo, no tengo movimiento. Me voy a quedar en una sola dirección. Es necesario que pasemos de positivo a negativo para que se invierta este campo. El imán, pregunta de examen, ¿el imán permanente se puede apagar? La respuesta obvia es no. Por tanto, esta cosa jamás funciona. Va a llegar al punto máximo de flexión y se va a quedar ahí. No vamos a apagar el imán va a permanecer en la misma posición y el eje de la barra que estemos utilizando en el motor no gira. Si fuera un electroimán, donde nosotros podamos alternar a voluntad si un campo va para arriba o va para abajo o para arriba y para abajo de forma alterna, entonces sí sería perfectamente posible que nosotros estuviéramos prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando y estuviéramos girando en nuestro mismo eje de manera constante. Pero si permanecen fijos, no hay ese movimiento. Los imanes permanentes no sirven como motores. Necesitan algo adicional para permitir la inducción. Ese algo es un movimiento. Y como el objetivo de una máquina de movimiento perpetuo es no gastar más energía y necesitas energía para que los imanes permanentes se muevan, el resultado es que no sirve. Siempre recordemos, lo fundamental para el funcionamiento del motor es la inversión de la polaridad. Si no tenemos polos que se puedan invertir, si no logramos pasar de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, si no se da este cambio, no vamos a poder tener un motor. Faraday pensaba que el movimiento de los conductores que se mueven dentro de un campo magnético nos hace posible generar una corriente eléctrica. Eso fue lo opuesto que vio Ørsted. Y a ese movimiento generado le llamamos fuerza electromotriz. La FEM, fuerza electromotriz, es la energía que proviene de cualquier fuente que suministre corriente eléctrica. Puede ser una batería, puede ser el movimiento de una bobina en un campo magnético, pueden ser muchas cosas, pero la fuerza electromotriz esencialmente son los voltios. Aún así, tenemos una fuerza opuesta. Nada puede ser tan fácil. Existe una fuerza contraelectromotriz. Fuerza contraelectromotriz. La FCEM. Esta se expresa en el sentido de la corriente o de la fuerza electromotriz inducida y se opone a la variación del flujo
del campo magnético que la produce. Ejemplo, si acercamos el polo sur de un imán, voy a poner aquí una bobina. Si acerco el polo sur de un imán, vamos a tener una fuerza electromotriz que podemos medir por medio de un galvanómetro. La corriente que circula aquí se comporta dentro de la espira como un polo sur frente al imán y trata de repeler al imán físico, al polo sur físico del imán. Como la energía cinética producida por el movimiento relativo entre el campo magnético y las espiras se convierte en energía electromagnética, la ley de Lenz, que fue definida por el físico alemán Heinrich Lenz, nos demuestra que la energía se conserva. Si el movimiento de ida y vuelta de nuestras espiras es muy rápido, cada vez habrá mayor oposición al movimiento del imán. Se nos vuelve más complicado mover y sacar el imán. Todo tiende hacia el reposo, todo tiende a permanecer en la misma posición. Norte con sur y sur con norte. Estas primeras investigaciones dieron un montón de aportaciones a la física. Volta, Faraday, Henry. Pero quizá la teoría matemática más completa antes de la era actual vino por parte de un físico británico que fue James Clerk Maxwell. Maxwell relacionó por fin de manera matemática la electricidad con el magnetismo. Se dio cuenta de que la electricidad y el magnetismo eran manifestación de una misma onda electromagnética. Y no solo eso, Maxwell se dio cuenta de que la luz tenía una naturaleza electromagnética. ¿Cómo se dio cuenta? Por una gran paradoja de la vida. La experimentación, cuando tú buscas algo, no te sirve de mucho si no sabes qué esperar. Pero, si obtienes un resultado que no esperabas y puedes repetirlo, entonces estás haciendo ciencia. Maxwell supo que la luz tenía una naturaleza electromagnética cuando de repente el valor numérico de la rapidez de la luz, nuestro viejo amigo C, apareció en sus trabajos matemáticos sobre la electricidad y el magnetismo. Y sí, uno de los fenómenos que nosotros podemos observar con la luz es la creación de un voltaje. Los paneles solares toman luz y crean una corriente eléctrica. Por tanto, la luz es de naturaleza electromagnética. Ahora, esto no se supo a ciencia cierta, sino hasta más adelante con la experimentación. Siempre la ciencia avanza con la experimentación. Ya se sabía que se producían ondas electromagnéticas y ahora era tiempo de aprovechar esas ondas electromagnéticas. El primero que empezó a trabajar con esto, hasta donde lo tengo entendido yo, fue un alemán, Heinrich Hertz.
Sus estudios encontraron aplicaciones prácticas de la teoría electromagnética. Esencialmente, Hertz permitía enviar señales de radio a larga distancia. El radio entonces no tenía el significado que tiene ahora. Si ya teníamos la posibilidad de enviar señales en el espacio, había la posibilidad de utilizar un oscilador eléctrico, un condensador y una bobina y una batería para transmitir a larga distancia y recibir por medio de un galvanómetro o algún otro dispositivo esas mismas señales. Fue un italiano, Guillermo Marconi, encontró la manera de recibir esas ondas de radio a larga distancia y logró enviar una señal procedente de Europa que se escuchara en América. La señal, hasta donde yo recuerdo, fue una S. Tres sonidos, tres puntitos en Morse. S. Dot, dot, dot. Dot, dot, dot. Esa fue la primer señal que se emitió desde Europa hacia América a larga distancia. Y gracias a Hertz y a Marconi podemos disfrutar de todas las comunicaciones inalámbricas en nuestro mundo moderno. Todo esto antes del año 1900. Conocido todo esto, entonces ya era factible comenzar a trabajar con todos y cada uno de los tipos de emisión de radiación de ondas de energía electromagnética. Se descubrió que esto era causado por la vibración de los electrones. Ese fue el trabajo de Maxwell. Hertz y Marconi se dieron a la tarea de domar esas fuerzas. Y terminamos teniendo una subdivisión del espectro magnético, del espectro electromagnético. Vamos a ir básicamente así, por su longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Antes que pasar a otra parte. Los electrones, cuando se excitan, se mueven a lo largo de una distancia muy larga. Tenemos nuestras ondas, imagínense las ondas exactamente igual a las que se forman en el agua cuando algo cae en ella. Imagínenselo en tercera dimensión y tienen esferitas que van subiendo y van bajando. Ok. Esta longitud de onda, que sería prácticamente esta distancia, se mide en metros. Tenemos que la longitud de onda puede ser muy corta o muy grande. La onda de radio todavía la alcanzamos a medir en metros. Tiene 10 a la 4 metros. Son unas ondas muy grandes. No las podemos percibir. A partir de aquí empieza a subir y vamos a pasar le voy a poner aquí radio. Vamos a pasar a las ondas infrarrojas.
Estas van más o menos desde el 10.4 hasta el 10 a la menos 4. Ya son más breves, sí. Esto es un menos, 10 a la menos 4. Luego vamos a tener nuestra luz visible, que es hasta, estoy tratando de acordarme desesperadamente, a la menos 7. A la menos 8. 10 a la menos 8. Ya nos encontramos con la radiación ultravioleta. A la menos 10. 10 a la menos 10. Sí. Estamos trabajando con los rayos X. Y hasta 10 a la menos 15 estamos trabajando con los rayos gamma. El espectro de colores también es infrarrojo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Hay quien agrega el color añil, le dicen, para tener un séptimo color. Pero puedes agregar tú más colores. Básicamente puedes agregar todos los colores que se te pegue tu gana. Porque esto no es exactamente preciso. La luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. Pero curioso, siempre lo vamos a ver desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las ondas se muestran un decremento de longitud conforme vienen de la izquierda a la derecha. Entonces, las ondas infrarrojas son menos potentes, por así decirlo, que las ultravioletas. Son están menos excitadas. Las ondas ultravioleta producen daños porque tienen más energía que las ondas de la luz visible. Los rayos X tienen más energía que la ultravioleta. Los rayos gamma tienen más energía que los rayos X. Los rayos infrarrojos tienen menos energía que la luz visible y las ondas de radio tienen menos energía que las ondas infrarrojas. Y de aquí podemos desmontar todavía otro mito. Las ondas de radio no nos hacen nada. No son energías ionizantes. No tienen suficiente energía como para hacernos daño. Si no, las ondas de la televisión ya nos hubieran matado desde hace mucho tiempo. Y no es así. Seguimos vivos. En este momento están ustedes frente a un aparato, una computadora, un celular, una laptop, un aparato que genera mucha más energía de la que están recibiendo del sol en un instante. Sin embargo, el sol es mucho más grande. ¿Ok? El sol presenta mucho más peligro porque está mucho más grande, aunque esté mucho más alejado. Si el sol nos pudiera matar de inmediato, lo haría. Pero no puede. Esta especie humana nuestra es lo bastante grande como para resistir. No le tengan miedo a las ondas de radio, son las menos energéticas de las ondas. Si fueran tan poderosas como para atravesar las paredes, van a atravesarlos también a ustedes sin hacerles ningún daño. No les va a pasar nada. ¿Ok? Vamos a dejar aquí por fin lo que son las interacciones electromagnéticas porque ya estamos llegando
al límite que me había planteado de 1 hora y media por lección, y tomando en cuenta que esto va junto con el episodio 11A, estamos hablando de una clase de 2 horas y media, que para un remedial es mucho. Vamos a dejarle aquí entonces. Nuestro siguiente episodio será la unidad 12, temperatura y calor, y entonces vamos a ver cosas mucho más interesantes, como por ejemplo el hecho de que las temperaturas no se pueden sumar. Vamos a pararle entonces aquí. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.